Cuando los ataúdes se hacen a la mar, de Alfonso Alcalde Ferrer. Se lo habían advertido al payaso Montes de Oca, que era el chofer del carromato del circo. Después de pasar por los aserraderos de Punta de Parra, al acercarse a la Cuesta Caracoles, tiene que enganchar el vehículo y reducir la velocidad, porque la bajada es muy peligrosa y con curvas tan cerradas que es fácil caer al precipicio allá abajo a 300 metros. Pero cuando apareció velozmente Tomé, con todo el jugueterío de sus casas de madera, con las 2 ventanas y la puerta ocre y las escalerillas para comunicarse con el segundo piso, casi siempre azul, ya era demasiado tarde. El vehículo chocó contra las barreras de seguridad que señalaban el peligro, iniciando un vuelo entre torpe y revoltoso en medio de los rugidos de los leones y gritos de los artistas. Era la primera vez que llegaban a un pueblo mirando los techos y las chimeneas de las fábricas textiles, como si alguien estuviera dando vueltas con una manivela al lugar, y todo aparecía revuelto mientras iban cayendo. El tren detenido en la estación, que por un instante estaba bajo sus pies y luego aparecía bajo sus cabezas, con el humo escapándosele de la locomotora bien boca arriba o al revés, o los árboles y los pájaros más audaces que se acercaban para mirar de cerca estos extraños visitantes tan pintarrajeados. El lustroso buzo rojo de la mujer de goma y los trajes con los bolsillos sin fondo de los payasos recorrieron el aire como si el escenario del circo no tuviera límites y solo el viento reemplazara la pista de aserrín. Una ráfaga infló la carpa multicolor, haciéndola silbar entre los parches, agitándose como banderines. Era un globo que también había perdido el rumbo, pero bamboleándose con cierta dignidad, como si fuera un paracaídas para 100 parroquianos juntos, colgando y saludando el desfile aéreo de los artistas, desplazándose de un extremo a otro del lugar, entre los pinos y los escombros de los molinos Collén y Rincón Grande, hasta bordear la caleta Los Bagres, la playa de las Apancoras. Estos circos son más modernos. Antes, una se escarchaba en las graderías esperando la función, y ahora ahí los ve usted haciendo sus gracias, como si se tratara de pitíos o que el tehues, comentó Flonilde Cárdenas, la vendedora de machas y ulte. El chorro de agua lanzado por el payaso Colibrín cayó sobre el rostro de los curiosos como una suave llovizna después de recibir una bofetada de Montes de Oca que lo precipitó de bruces sobre una nube. Yo no sé cómo no se quema vivo este hombre, comentó Alberticio Cárdenas, el carnicero, al comprobar la fruición con que tragaba las llamas el comefuego, mientras las chispas y cenizas se le caían de la boca y se precipitaban por el cerro alegre del pueblo. En todo caso, estos payasos son más divertidos que los comerciantes que aparecieron con un camión cargado de naranjas. También pasó de largo por no hacer caso a los letreros de advertencia, y los frutos quedaron colgando encima de nuestras cabezas antes de caer sobre las carretas chanchas con ruedas de madera con su cargamento de charqui y trigo y rodar por la calle California en dirección al mar. La gente pensó que se trataba de una tormenta de granizos gigantes porque nunca había visto llover naranjas. Las vecinas más prácticas salieron a recogerlas protegidas por sus paraguas, que después dieron vuelta convirtiéndolos en canastos. Fue como una nevazón de pequeños soles rodando y chocando entre los transeúntes en medio de los ladridos de los perros que pasaban patinando, tratando de equilibrarse, resbalando encima de los frutos. Ahora, allá arriba, suspendidos como cóndores buscando su presa, los acróbatas anunciaban su increíble salto triple mortal, intentando saltar de un abismo a otro, manoteando entre los trapecios, colgando del cielo. La orquesta del circo, el tambor y el violín aumentó el volumen del ritmo de sus instrumentos para hacer más tenso el momento, como si se tratara de una función de gala, mientras los artistas saludaban a los espectadores despidiéndose de la vida. Cuando se soltaron de los trapecios, la gente que seguía la maniobra se tapó el rostro al verlos acercarse peligrosamente a la tierra, como pájaros heridos con los brazos pegados al cuerpo.
Después de planear sobre las fritanguerías y el barroli, recuperaron altura como si hubieran pisado un resorte, notando que se sentían más libres para volar que en el interior de la carpa, en tierra firme. Su acercamiento fue tan rasante que los curiosos pudieron acercar de cerca el rostro contraído pero alegre de los artistas mientras regresaban a su punto de partida solicitando el aplauso de los que seguían presenciando su hazaña con la boca abierta y sin pagar entrada. Y la de los leones saltando y perforando los aros ardiendo como si de pronto una tentación les permitiera piar en vez de rugir, usando la cola de timón y sintiendo el eco y el retumbar entre los cerros del látigo del amaestrador con un sonido como de relámpago. Y la mujer de goma, armándose y desarmándose, sacando su cabeza entre las nubes, tan distante del resto de su cuerpo, hecho un solo nudo ciego, tomando la forma de un pez o de un arcabuz, porque todo era posible cuando se deslizaba como una rueda, como los ejes rápidos de una bicicleta, sacando la mano debajo de sus pies y saludando, sonrientes, tirándose a tal extremo como si se tratara de los elásticos de una onda. La presencia del circo en el aire sacó a todas las gentes de sus casas. Los niños saludando con cariño y con piedras a los artistas, las lavanderas con las bateas al sol cepillando la ropa sucia y entrecerrando los ojos para distraer la luz y mirar las travesuras del caballo de lona relleno con dos payasos que le enviaba besos que sonaban tan sonoramente ahí con sus manos entre la espuma y el polvo de la mugre. Hasta Trigenio el carpintero, siempre tan solitario y silencioso, inventó la disculpa de clavar algunas tablas en su casa y con los clavos en la boca también se burlaba de los leones como si los desafiara a pelear o compartir la botella de vino que estaba tomando como siempre es ahora. El espectáculo se prolongó todo el día hasta que un chiflón de viento norte, el que trae las lluvias, arrastró la carpa contra los roqueríos y los árboles tumbados con las raíces al aire en la playa de las Ágatas, Montecristo. Del Circo Internacional de Fieras de los Hermanos Carrizo solo quedó un extraño nudo de algas, payasos, artistas y el tombo de un negro del señor Corales flotando entre los güiros como cabelleras largas en movimiento. Antes se varaban en las playas desde la altura de Coyolgue hasta los morros de Coliumo la sardina, y tras la sardina el lenguao y también la corvina. Pero esta es la primera vez que hemos visto con nuestros propios ojos la varazón de un circo. Entonces los hermanos Barrientos, que eran los encargados de atender a los parroquianos del restaurante El Palacio de las Moscas y propietarios de la pompa fúnebre El Angelus, acordaron proporcionar los ataúdes con un descuento. Una colecta pública completó el saldo mientras los artistas eran velados en la parroquia en medio de los sollozos de los pobladores de los cerros. Cubiertos de coronas y frente al altar de madera yacían las víctimas. Los curiosos desfilaban mirando el rostro de los difuntos. Este payaso murió riéndose de oreja a oreja. Parece que la vida le resultó muy divertida. Seguro allá arriba va a contagiar a medio mundo y si le toca al infierno, hará que el mismísimo diablo se entretenga con sus morisquetas. Hoy a mí me hizo saltar las lágrimas cuando lo vi haciendo sus travesuras en el aire. Ay, me hubiera gustado para marido, confesó bajando la voz cinecea a la boletera del teatro, contemplando la cara tranquila de Montes de Oca. En la última fila yacían los leones, cada uno con su correspondiente féretro, con las patas delanteras en cruz sobre el pecho. Ni siquiera vamos a permitir que los dejen en una fosa común. También tienen derecho a recibir cristiana sepultura porque, según decían los panfletos, eran artistas de prestigio internacional, aseguró don Zoilo el almacenero. El ulular de las sirenas de las fábricas sirvió de señal anunciando la partida de los extintos al cementerio. Lástima que el carromato se hizo añicos. Esa debió ser su carroza natural, comentó doña Trini, regenta de la picada, el hijo del pejerrey.
La banda del colegio encabezaba el acompañamiento tocando una marcha fúnebre con redobles de tambores y un clarín sonando agudo como un pitazo entre las casas escalonadas de la calle Werner. Entonces empezó a llover con el agua retorcida por el viento que pasaba baldeando los rostros de los que iban en el cortejo compungidos, como si fueran efectivos deudos de las víctimas. Por suerte serán sepultados a la orilla del mar. Es casi seguro que no permanecerán mucho tiempo en este valle de lágrimas, aseguró Arcadio el sastre. El cementerio, cuando el pueblo tenía unas 100 almas, fue ubicado frente al Cerro Navidad en los extramuros. Con el paso del tiempo y la multiplicación de los habitantes, quedó en el mismo corazón de Tomé a unos 200 metros de altura frente a los acantilados, mirando la isla Quiriquina y la caída de los crepúsculos. Las lluvias invernales inflaban el mar desde marzo hasta octubre, levantando olas gigantescas como martillos de agua espumosa metálica, socavando los cimientos del cementerio de forma incansable, horadando la base de las rocas donde descansaban arriba los muertos. Entonces, en medio de los temporales, era posible ver cómo se precipitaban los ataúdes desde las alturas y después estremecerse con el choque de las olas furiosas que tomaban rumbo al oeste, blancos, armoniosos, cabeceando dulcemente, buscando nuevos horizontes, otros puertos llevados por el mar. De modo que el cementerio nunca aumentaba de espacio porque existía una extraña relación entre los difuntos que llegaban y los que partían en pequeños navíos de su propia muerte, encantados capitanes de sus propias cenizas, del último puñado de sus vidas navegantes. Queremos un terreno lo más cercano posible a los acantilados. Esta gente vivió caminando de pueblo en pueblo. ¿Quiénes somos para quitarle el derecho a seguir su camino, pero ahora en el mar? Exigió Ramiro el peluquero al administrador del cementerio. Se intercambiaron miradas cómplices, rápidas. El administrador aceptó. Entonces, ¿por qué no eliminamos los intermediarios? ¿Qué nos cuesta dejarlos ahora mismo en el mar? ¿Y quién nos dice si algún día arman un circo por allá en Singapur o la Malasia, ya que tenemos tanta fama de patiperros? Entonces, entre los rugidos de la tierra, la lluvia y el viento, fueron sepultados los artistas bajo el cielo gris y compacto, con el agua gruesa estilando las cruces, borrando las lágrimas piadosas de los rostros presentes. Fue un día de diciembre, la romería a la tumba del poeta Alfonso Mora, cuando se comprobó que el circo había zarpado tal como estaba previsto. La tierra que les sirvió de albergue permanecía suelta, esponjosa, y en el lugar solo habían quedado el atisbo de un pequeño árbol sosteniendo entre sus hojas el peso de las luces de la tarde y el correr del tiempo, como un espejo verde donde aún se estaban mirando el último maremoto, el incendio del correo y la tienda de menestras La Bola de Oro, los vecinos bajando en las glorias galopando con 3 parejas de caballo y el asalto de los bandoleros haciendo humear su trabuco hace solo 2 siglos atrás a la salida del puente llamado La Ofuscación, escondido en el malezal, y el corto trigo de otoño y las charquerías de carne de caballo que pedían los chilenos aventurando en medio del oro de California, y las hilanderías de las textiles mirando a través de las rejillas de lana de los tejidos que iban surgiendo de sus manos. Solo Cinesea, los domingos después de la primera misa, subía hasta el cementerio con un ramo de flores para su payaso, porque según su convicción era el único de los artistas que seguía anclado a la tierra, esperándola. Tal vez de ahí el rumor que la convirtió en el vecindario en la viuda de Montes de Oca. El árbol, en el preciso lugar donde estaba la sepultura del payaso, había crecido casi en forma desmesurada, cambiando de colores, moviéndose al compás del viento con la misma gracia del artista cuando recibía bofetadas en la pista de acerrín y lanzaba sus cortos chorros de agua por las orejas. Además, los pájaros seguían construyendo sus nidos entre las ramas, como si se tratara de una pequeña ciudad que junto con las sirenas de las fábricas hacían escuchar, cuando el día estaba en todo su esplendor, un coro casi humano.
Con la llegada del último invierno, el árbol comenzó a tumbarse. Para el administrador del cementerio, que había visto nacer y morir tantos árboles, no le resultó difícil descubrir el misterio que para Cinecea resultaba inexplicable, y le explicó mientras enderezaba las raíces. El día en que el payaso Montes de Oca voló sobre el pueblo llevaba algunas semillas en el bolsillo. Él se negó a navegar con los otros artistas, eso está claro. Las semillas del árbol estallaron en sus entrañas y comenzaron a crecer en su corazón. Después salieron a buscar la luz y rompieron la madera del ataúd llamando a los pájaros. ¿Quiere decir que todo este árbol es el mismísimo Montes de Oca en persona? El hombre barbudo movió la cabeza mirando el derrotero de los ataúdes flotantes. Cinecea comentó: Entonces esta fue la última diablura que nos hizo el payaso en medio del canto de los pájaros escabulléndose entre las hojas, como pequeñas carcajadas con alas, como la más inconfundible señal de vida en ese atardecer de los acantilados.